Hola, soy el doctor Francisco Mannará, jefe de trabajos prácticos de la Segunda Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta ocasión hablaré sobre inervación del miembro inferior. Esta es la parte 2. Voy a hablar de plexo sacro y sus ramos. Plexo sacro. El plexo sacro está formado por el tronco lumbosacro y los tres primeros ramos anteriores de los nervios sacros. La rama terminal es el nervio ciático. Presenta ramos colaterales, ramos intrapélvicos y ramos extrapélvicos. Los ramos intrapélvicos, los cuales únicamente haré mención de sus nombres, pero no se desarrollará en esta clase, son los nervios del obturador interno, los nervios rectales inferiores, los nervios del elevador del ano y el nervio pudendo interno. Mientras que los ramos extrapélvicos son el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio del piriforme, el nervio obturador interno, el nervio gemelo inferior y cuadrado femoral. En esta diapositiva observamos la formación de los ramos colaterales del plexo sacro para el miembro inferior. Todos ellos, a excepción del nervio obturador interno, son ramos extrapélvicos. El nervio obturador interno tiene un trayecto extrapélvico y un trayecto intrapélvico. Vemos en la parte de la izquierda los niveles vertebrales, L4, L5, S1, S2 y S3, y cómo se van conformando el tronco lumbosacro, que sería por la unión de los ramos anteriores de L4, ramo anterior de L5 y ramo anterior de S1. Se unen estos tres ramos anteriores y conforman lo que sería el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro podemos observar que da origen al nervio glúteo superior. De la unión del tronco lumbosacro con el ramo anterior de S2, vamos a tener el origen del nervio glúteo inferior, del nervio del gemelo inferior y cuadrado femoral, y el nervio obturador interno. Mientras que de la unión del ramo anterior de sacro 2 y sacro 3 vamos a encontrar el nervio cutáneo femoral posterior. El nervio del piriforme nace como ramo anterior de S2. El nervio ciático es el nervio más grueso y largo del cuerpo. Ahora vamos a ver en próxima diapositiva el origen del nervio ciático en el plexo sacro. El nervio ciático va a abandonar la pelvis a través del foramen ciático mayor, va a pasar por debajo del músculo piriforme, se va a ubicar en la región glútea, lateral a la tuberosidad isquiática, por debajo del músculo glúteo mayor, y luego va a descender por la cara posterior del muslo, acompañando a la cabeza larga del bíceps femoral. La división en nervio tibial y nervio peroneo común se va a realizar a nivel de la altura del vértice de la fosa poplitea. Vamos a ver cómo se constituye el nervio ciático. La rama anterior de L4 se une a la rama anterior de L5 y a la rama anterior de S1 conformando el tronco lumbosacro. La rama anterior de S2 junto con la rama anterior de S3 se unen al tronco lumbosacro y van a dar origen al nervio ciático. Relaciones a nivel glúteo. En esta diapositiva podemos observar una región del glúteo vista desde posterior y es un glúteo del lado derecho. Esto es superior, esto es inferior, esto es medial, esto es lateral. Aquí lo que podemos observar es el músculo piriforme con el número 15 y con el número 22 observamos el nervio glúteo superior.
El nervio glúteo superior, como habíamos comentado previamente, se forma a partir de los ramos anteriores de L4, L5 y S1 del plexo sacro. Sale de la pelvis a través del foramen ciático mayor, por encima de, como marcamos previamente, el músculo piriforme. Una vez que ingresa a la región glútea, va a ubicarse entre los músculos glúteo medio y glúteo menor, bien digo, y termina a nivel del músculo tensor de la fascia lata y inerva a estos tres músculos. El nervio glúteo inferior, lo podemos ver aquí con el número 8, se origina de los ramos L5, S1, S2 del plexo sacro, sale de la pelvis y ingresa al glúteo a través del foramen ciático mayor. Es un nervio infrapiramidal, o sea, pasa por debajo del músculo piriforme y va a ir a inervar al glúteo mayor. El nervio cutáneo femoral posterior, aquí marcado con el número 16, se forma a partir de los ramos S1 S3 del plexo sacro, sale a través del foramen ciático mayor, por debajo del músculo piriforme, nuevamente, lo vemos con el número 15, el músculo piriforme, y lo que va a hacer es inervar la piel, la cara posterior del muslo y la cara posterior de la porción proximal de la pierna. La arteria glútea superior, marcado aquí con el número 21, también pasa por encima del músculo piriforme. La arteria glútea inferior, marcado aquí con el número 7, y la arteria pudenda interna, marcada con el número 9, son vasos infrapiriformes. Aquí con número 20, la referencia 20, podemos observar el gemelo superior, el músculo gemelo superior, 14, el músculo obturador interno, y el 6, el gemelo inferior. Obsérvese con el número 11, es el nervio del obturador interno. El número 17, el nervio del pudendo interno. Finalmente, con el número 23, observamos el nervio ciático, el cual es un nervio grueso, que también lo ubicamos por debajo del músculo piriforme. En esta diapositiva lo que podemos observar es el número 23, que corresponde al nervio ciático, el cual lo desplazamos lateralmente para poder observar aquí con el número 12 el nervio del cuadrado femoral, y vemos con mayor detalle con el número 11 el nervio del obturador interno. Como pueden observar, el número 16, que ya lo habíamos mostrado previamente, es el nervio cutáneo femoral posterior. Aplicación clínica de la disposición anatómica del nervio ciático. Nosotros aquí podemos observar una visión superficial de la región glútea. Si nosotros dividimos la región glútea en cuadrantes, vamos a observar un cuadrante superexterno, un cuadrante superinterno, un cuadrante inferointerno y un cuadrante inferoexterno. Ahora, si nosotros observamos aquí con el número 8 marcado en amarillo, estaría la disposición normal del nervio ciático. Vamos a la imagen de la derecha. En este preparado anatómico del mismo glúteo del lado derecho encontramos el pliegue glúteo, y lo dividimos a su vez en cuadrantes. Podemos observar
que a nivel del cuadrante superoexterno es un cuadrante seguro, donde no vamos a encontrar el trayecto del nervio ciático. Recordemos que el nervio ciático, entonces, si observamos esta fotografía y la comparamos con la del otro lado, vamos a encontrar que nacería a nivel de la línea media, transversal, va a ocupar parte del cuadrante infero interno y del cuadrante infero externo. Por lo tanto, para la aplicación de una aguja, para la aplicación, perdón, de cualquier medicación intramuscular, siempre es conveniente utilizar el cuadrante superoexterno para evitar el daño por punción del nervio ciático. A nivel de la cara posterior del muslo, en esta diapositiva podemos ver la parte posterior, la cara posterior del muslo. En este caso es un muslo derecho. Vamos a describir, esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. Y aquí observamos con el número 19 el nervio ciático, el cual, como relación anatómica del nervio, podemos ver cómo se relaciona íntimamente con este músculo, que está marcado con el número 9, el cual corresponde a la porción larga del bíceps femoral. Asimismo, podemos observar este músculo reclinado para poder observar al nervio ciático, el cual está marcado con el número 22, que es el músculo semitendinoso. Con el número 21, referencia 21, encontramos el músculo semimembranoso. Nótese con el número 12 el nervio para el semimembranoso. Asimismo, aquí con el número 11 podemos encontrar un ramo nervioso colateral del nervio ciático, que es el nervio para el semimembranoso. Con el número 14 encontramos el nervio que inerva la porción corta del bíceps femoral, y con el 10 el que inerva la porción larga del bíceps femoral. A continuación haremos referencia a las relaciones del nervio ciático a nivel de la fosa poplitea. Esta diapositiva marca una región topográfica conocida con el nombre de fosa poplitea. La fosa poplitea se encuentra en la cara posterior de la rodilla. Esta es una vista posterior, obviamente. Esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Y está conformado por un límite supero-interno, el cual está conformado por estos dos músculos que vemos aquí. Uno es el 14, que es el semitendinoso, y el 13, que es el semimembranoso. Como límite supero-externo tenemos el 1, que se observa aquí, que es el músculo bíceps femoral. Este músculo que se encuentra aquí abajo, que es la cabeza lateral del gastrocnemio, y con este músculo que está acá formaría el límite inferomedial, que es la cabeza medial del gastrocnemio. Como contenido tenemos la arteria poplitea, la vena poplitea, y el nervio ciático con su bifurcación en sus dos ramos terminales, a nivel del ángulo superior de la fosa poplitea. El 19 nos está marcando el ramo terminal del nervio ciático, que es el nervio tibial. Y con el número 2 lo que estamos viendo es el nervio peroneo común.
Entonces, bien, con el número 2 dijimos que tenemos el nervio peroneo común, que junto con el 19, que es la rama terminal también del nervio ciático, que sería el nervio tibial, se encuentran dentro de la fosa poplitea. El nervio peroneo común, entonces, lo que hace es nacer a nivel del vértice de la fosa poplitea y se va a dirigir lateralmente, como podemos observar en la figura, acompañando, acá vemos el 1, que es el tendón del bíceps femoral, entonces lo acompaña el tendón del bíceps femoral y llega hasta la cabeza del peroné, rodea el cuello del peroné y va a ingresar en el compartimento lateral de la pierna y se va a dividir allí en nervios peroneo superficial y peroneo profundo. Si observamos en la diapositiva encontramos este nervio asimismo, que es el nervio 4, el nervio que está marcado con el número 4, con la referencia 4. Este es el nervio cutáneo sural lateral. Fíjense que el nervio cutáneo sural lateral también nace a nivel de la fosa poplitea, se dirige hacia atrás y se va a dar un ramo comunicante peroneo que se une al nervio cutáneo sural lateral. Y va a dar, junto con este nervio, un nervio sural que va a inervar la piel de la cara lateral de la pierna y los 2/3 de la cara posterior. Bueno, volvemos a la referencia 19, la cual, como dijimos previamente, es el nervio tibial. El nervio tibial está formado por fibras de L4 a S3 y, como habíamos mencionado, era una de las ramas terminales del nervio ciático, originándose a nivel del vértice de la fosa poplitea. Entonces lo que hace el nervio es descender verticalmente, como se puede observar, por la fosa poplitea. Se encuentra en dirección lateral y superficial de los vasos popliteos. Aquí observamos los vasos popliteos, arteria y vena poplitea. Y conformaría lo que es el eje vasculonervioso popliteo. Luego, aquí a nivel de donde se encuentra la referencia 16, lo que hace el nervio es pasar por debajo del arco tendinoso del sóleo para ingresar en la cara posterior de la pierna y va a acompañar a la arteria tibial posterior. Junto con esta arteria atraviesa la región retromalleolar medial, que después la vamos a ver más adelante en otras diapositivas, y se va a ubicar entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, llegando finalmente al túnel del tarso, donde se va a dividir en sus ramos terminales, que van a ser los nervios plantares medial y lateral. Como aquí podemos observar, va a dar ramos colaterales, por ejemplo el 5 y el 6, que es para la cabeza lateral y medial de los gastrocnemios respectivamente. En esta diapositiva podemos observar una vista externa de una rodilla derecha. Con el número 3 observamos el nervio peroneo común y su relación íntima con el músculo, con el tendón del bíceps femoral, que está marcado aquí con el número 2. Como se puede ver en la diapositiva, el número 9 corresponde al nervio cutáneo sural lateral. Con respecto a las relaciones de las distintas estructuras nerviosas en la cara anterior y externa de la pierna, hablaremos a continuación. Bien, aquí está el puntero. Esta es una vista anteroexterna de una pierna izquierda y la idea es hablar sobre las ramas terminales del nervio peroneo común. Como habíamos mencionado previamente, las ramas terminales del nervio peroneo común es el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo. Aquí lo vemos con el número 3, el nervio peroneo profundo, y con el 11, el nervio peroneo superficial. El nervio peroneo superficial, que lo tenemos aquí entonces marcado, es uno de los ramos terminales del nervio peroneo común. Va a descender entre los músculos peroneos y el extensor largo de los dedos
y va a dar en su trayecto ramos musculares para el peroneo largo y corto, el nervio cutáneo dorsal medial, el nervio cutáneo dorsal intermedio y los nervios digitales dorsales del pie. El nervio cutáneo dorsal medial va a descender pasando por delante del retináculo de los extensores, va a cruzar el tendón del músculo extensor del dedo gordo, va a llegar a la articulación metatarso-falángica y va a terminar en el borde medial del pie, dando el nervio digital dorsal medial del primer dedo, el nervio digital dorsal lateral del segundo dedo y el digital dorsal medial del tercer dedo. El nervio cutáneo dorsal intermedio es un ramo cutáneo lateral que está ubicado en la porción media del dorso del pie y va a descender por el tercer espacio interóseo y se va a dividir en un ramo medial y en un ramo lateral. El ramo medial va a ser el nervio digital dorsal lateral del tercer dedo y el ramo lateral va a ser el nervio digital dorsal medial del cuarto dedo. Y los nervios dorsales digitales del pie son ramos sensitivos para los dedos del pie, con excepción de las falanges distales. Aquí con el número 3 encontramos el nervio peroneo profundo, el cual, como habíamos mencionado, se origina a nivel de la cara lateral del cuello del peroné, como un ramo terminal del nervio peroneo común. Va a descender y en dirección lateral al músculo tibial anterior, va a aplicarse contra la cara anterior de la membrana interosa a nivel de la pierna. Va a emitir algunos nervios musculares para los músculos tibial anterior, para el extensor largo y corto del dedo gordo y extensor largo y corto de los dedos. Y cuando llega al dorso del pie, da los ramos dorsales digitales del pie, va a dar ramos sensitivos para las caras adyacentes del primero y segundo dedos del pie, asimismo conformando de esta manera la inervación de lo que es la cara anteroexterna y parte del pie. La cara posterior de la pierna. En la cara posterior de la pierna haremos ahora mención a las estructuras nerviosas en este sector. Con el número 24 tenemos el nervio tibial. El nervio tibial, dijimos entonces previamente que era una de las ramas terminales del nervio ciático. Descendía entonces verticalmente por la fosa poplitea, atravesaba el arco tendinoso del sóleo y en ese momento ingresaba a lo que es esta región, que es la cara posterior de la pierna. Va a estar acompañado de la arteria tibial posterior. Va a atravesar toda esta zona y se va a dirigir a la región retromalleolar medial, ubicándose entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. En su trayecto, el nervio tibial va a emitir los ramos colaterales, que son ramos musculares, el nervio interóseo de la pierna, el nervio cutáneo sural medial, el nervio sural y los ramos calcáneos mediales. Habíamos mencionado también previamente que en la fosa poplitea daba los nervios para los músculos gastrocnemios, las cabezas medial y lateral, para el plantar y para el sóleo. Asimismo, da ramos musculares para los músculos flexores profundos de la cara posterior de la pierna. Bueno, aquí entonces encontramos con el 24 nuevamente el nervio tibial. Aquí con el número 23 podemos observar el nervio sural, el nervio sural medial, que se origina del nervio tibial a la altura de la fosa poplitea y desciende ubicándose en dirección lateral a la vena safena menor, luego de perforar la fascia profunda de la región poplitea. Asimismo, podemos observar otros ramos colaterales del nervio tibial, como el número 11, que es el nervio para el popliteo, el número 12, que es el nervio para la cara superficial del sóleo,
el número 8 para el flexor largo del dedo gordo. Con respecto a las relaciones anatómicas del nervio tibial posterior, podemos observar a nivel del canal retromalleolar interno, se ubica el nervio entre la referencia 3, que es el músculo flexor largo de los dedos, y la referencia 4, que es el músculo flexor largo del dedo gordo, que se encuentra aquí arriba en realidad, el 4. No salió bien en la diapositiva. Y entonces con el número, aquí el número 14, tenemos el nervio que es el tibial. Aquí vemos el 6 haciendo referencia al nervio plantar lateral y el 9 al nervio plantar medial, que son las ramas terminales del nervio tibial. Con el 2 observamos los ramos calcáneos. Como ejemplo de aplicación clínica a la anatomía a la cual hemos hecho referencia durante esta clase, voy a hablar sobre lo que es la hernia de disco lumbosacra. Para introducir a la patología, hablaré sobre el caso clínico de la paciente. Esta paciente es una paciente femenina de 39 años de edad, la cual presentaba lumbalgia con irradiación a la cara posterior del muslo y la pierna derecha, es decir, un dolor en el territorio ciático, en el territorio del nervio ciático. Al examen físico, la paciente presenta la SEC positivo a 40 grados del lado derecho. Eso significa que cuando nosotros levantamos la pierna a la paciente con todo el miembro inferior, el cual se encuentra extendido, sin que doble la rodilla, levantamos, la paciente refiere un dolor lancinante o como si fuera una descarga eléctrica en todo lo que es desde el glúteo hasta el talón, entonces, siguiendo el territorio del nervio ciático, mientras le vamos elevando el miembro inferior, entonces la paciente refiere ese dolor. Acá si nosotros tomamos en cuenta la horizontal de la camilla con respecto a la extensión, el grado de extensión en el cual aparece el dolor es a 40 grados. Además presentaba un trastorno en la sensibilidad, es decir, una hipoestesia en el territorio L5 derecho y en el territorio S1 del lado derecho. También presentaba disminución de fuerza de la raíz L5 derecha, o sea que lo que la paciente presentaba era una debilidad en la extensión del dedo gordo del pie. Lo que podemos observar en la imagen de la izquierda es un corte axial en T2, es una resonancia magnética. En T2 se ve lo que sería el líquido cefalorraquídeo brillante, o blanco brillante, por eso es un T2. Y podemos observar esta imagen que tiene una intensidad que decimos hipointensa, es una imagen, esta imagen negra, que se encuentra ubicada en todo lo que es el receso lateral y del lado derecho del espacio epidural. Esto lo que hace es comprimir la raíz nerviosa. Si ustedes se fijan aquí al lado, tienen la referencia que estamos ubicados en el nivel L5-S1, una de las raíces que forman el nervio ciático. Si nosotros observamos en esta vista de cortes sagitales, vamos a observar cómo esta imagen negra, que sería parte del disco, que está extruido, está apretando esas raíces, esa raíz nerviosa. Con lo cual, los síntomas que presenta esta paciente se relacionan con la sintomatología que ella refería y la anatomía radiológica de la paciente. Esta paciente fue a cirugía
Se le hizo un abordaje por aquí, un abordaje posterior. Se resecó el ligamento flavum o ligamento amarillo. Se le hizo una laminotomía pequeña y se resecó todo el disco que estaba extruido con mejoría en la signo-sintomatología de la paciente. Y por último, como aplicación clínica también, a lo que hemos conversado durante esta clase, mostraré un caso de un paciente que presentó una lesión traumática de extremidad superior del hueso peroné. El paciente presentó una lesión por arma blanca a nivel del cuello de la cabeza del peroné, con una lesión del nervio que se encuentra justamente relacionado con la cabeza del peroné, que es el nervio peroneo común, como hemos conversado en esta clase. Lo que el paciente presentaba como un signo típico de lesión de este nervio es una marcha que se denomina steppage, en la cual el paciente arrastra las puntas de los dedos de los pies. Entonces, a continuación, les mostraré un video sobre lo que encontramos a nivel semiológico en este. Quiero comprobar esto. Mueva los dedos del pie, los del otro pie. Muy bien. Ahora mueva el pie para arriba y para abajo, como lo movía recién. De ese sí. Ahora intente mover este otro para arriba y para abajo. Bien, ahora intente llevar la pierna para arriba. Lleve la pierna para arriba. Mueva los dedos del pie. Perfecto, muchas gracias. En el ejemplo mostrado en el video, podemos observar que el paciente tiene una alteración en la flexión dorsal del pie y de los dedos del lado izquierdo, si uno lo compara con el lado derecho. Y asimismo vamos a encontrar que el pie lo estaría como si fuese en una flexión plantar en varo. Bueno, entonces, asimismo, cuando le hacemos el examen sensitivo, encontramos que la sensibilidad de la cara lateral de la pierna, del dorso, del pie y de la cara dorsal de los dedos se encontraba afectada. Bueno, es inequívoco entonces que la lesión, en este caso, es del nervio peroneo común. Bueno, esta fue la bibliografía utilizada para el armado de esta clase y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.